La noche del 11 de julio de 2015 era una noche más en el penal de máxima seguridad número 1, el Altiplano. Una fortaleza de concreto y acero erigida en el Estado de México, diseñada para ser la tumba en vida de los criminales más peligrosos del país. En la celda número 20 del pasillo 2 del área de tratamientos especiales, las cámaras de seguridad transmitían la imagen monótona de su ocupante más famoso, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Se le veía caminar de un lado a otro, acercarse a la letrina y luego agacharse detrás de la pequeña pared de concreto que dividía la ducha del resto de la celda, un punto ciego deliberado para respetar la privacidad del reo. Eran las 8:52 de la noche. Pasaron los minutos. Pasaron 10, 20, 30. La figura del capo más buscado del mundo no volvió a aparecer. Para los monitores que observaban las pantallas, pudo parecer una anomalía, un momento de quietud inusual. Pero lo que estaba ocurriendo en ese punto ciego era el inicio de la fuga más audaz, humillante y espectacular en la historia de los sistemas penitenciarios modernos. El Chapo Guzmán se estaba desvaneciendo en el aire. Por segunda vez. Joaquín Guzmán no era un prisionero cualquiera. Su leyenda se había forjado tanto en su crueldad y su genio para el negocio del narcotráfico como en su habilidad para burlar a la muerte y a la justicia. 14 años antes, en 2001, ya se había escapado de otra prisión de máxima seguridad, Puente Grande, en Jalisco, presuntamente escondido en un carrito de lavandería, aunque la historia real apunta a una red de corrupción tan vasta que simplemente salió por la puerta principal disfrazado. Tras su recaptura en 2014, el gobierno mexicano prometió que la historia no se repetiría. El Altiplano era diferente. Era la joya de la corona del sistema penitenciario mexicano, con muros de 1 metro de espesor, sensores de movimiento, vigilancia las 24 horas del día y un control estricto sobre cada centímetro del penal. Encerrarlo allí era un mensaje. De esta fortaleza nadie escapa. Pero subestimaron a un hombre cuyo recurso más valioso no era la fuerza, sino un imperio criminal con miles de millones de dólares y una capacidad de ingeniería y corrupción que desafiaba la imaginación. La fuga no fue un acto de improvisación, fue la culminación de un plan maestro que se puso en marcha el mismo día que volvió a pisar una celda. Mientras la audaz fuga de El Chapo se desarrollaba bajo tierra, la corrupción tejía su red en la superficie. Sobornos millonarios silenciaron a guardias y operadores, transformando la inexpugnable prisión de El Altiplano en un cómplice involuntario. La verdadera llave de su libertad no fue el ingenio del túnel, sino el poder corrosivo del dinero. Esta no es la historia que viste en los noticieros. Esta es la crónica detallada de cómo se construyó un túnel de calidad industrial bajo las narices de la prisión más segura de Latinoamérica. Si quieres conocer los secretos de ingeniería, los sobornos millonarios y la cadena de fallos que permitieron a El Chapo caminar hacia la libertad, quédate hasta el final y suscríbete para no perderte la verdad detrás de las leyendas. El plan para la segunda fuga de El Chapo comenzó con la compra de un terreno. Un predio aparentemente insignificante en la colonia Santa Juanita, en el municipio de Almoloya de Juárez, a 1.5 kilómetros de distancia de los muros de la prisión. Allí, los hombres del cartel de Sinaloa comenzaron a construir una casa de obra negra, una fachada perfecta para ocultar la verdadera operación que se estaba llevando a cabo bajo tierra. No contrataron a albañiles comunes. Trajeron a un equipo de ingenieros y mineros profesionales, probablemente de regiones con una fuerte tradición minera como Hidalgo, para que diseñaran y excavaran una obra de ingeniería civil de una complejidad asombrosa. El primer desafío era la precisión. El túnel debía conectar el punto exacto de la ducha de la celda de Guzmán con la casa en construcción. Para lograr esto, se cree que los abogados de Guzmán le introdujeron al penal un reloj con un localizador del sistema de posicionamiento global, el GPS, que transmitió las coordenadas exactas. Con esa información, los ingenieros en el exterior trazaron la ruta. La excavación fue un desafío monumental. El túnel corría a más de 10 metros de profundidad para evadir los sensores de movimiento y sísmicos de la prisión. Tenía aproximadamente 1.70 metros de altura y 80 centímetros de ancho, lo suficientemente grande para que un hombre pudiera moverse con comodidad. Estaba equipado con un sistema de ventilación hecho con tuberías de policloruro de vinilo, o PVC, para asegurar el flujo de oxígeno a esa profundidad. Contaba con iluminación eléctrica a lo largo de todo su recorrido. Y lo más increíble de todo, tenía instalado un sistema de rieles sobre el cual se adaptó una motocicleta,
la cual servía para dos propósitos: transportar las herramientas hacia el frente de la excavación y, más importante aún, para extraer las toneladas de tierra que se removían cada día. El ruido de la maquinaria y el constante movimiento de camiones de volteo que sacaban la tierra fueron disfrazados como parte de la construcción normal de la vivienda. Fue una operación que duró meses, llevada a cabo con una disciplina militar y un secreto absoluto, a plena vista de todos. Mientras la obra de ingeniería avanzaba en el exterior, la operación de corrupción se ejecutaba en el interior. Un plan de esta magnitud era imposible sin la complicidad de altos funcionarios del penal. El dinero del cartel fluyó para comprar silencios y voluntades. Se pagó a los guardias para que ignoraran los ruidos de martillazos y excavación que, según otros reclusos, se escuchaban claramente en las semanas previas a la fuga. Se sobornó a los operadores del centro de monitoreo para que las cámaras que apuntaban a la celda de Guzmán tuvieran convenientemente el punto ciego de la ducha, y para que la noche de la fuga, la reacción fuera deliberadamente lenta. La cadena de mando, desde los custodios de nivel más bajo hasta, posiblemente, directivos del penal, fue corrompida. El altiplano, la fortaleza inexpugnable, fue vencida no por la fuerza, sino por dentro, carcomida por el poder del dinero. El túnel era la hazaña de ingeniería, pero la corrupción fue la verdadera llave que abrió la jaula. La logística y el dinero necesarios para una operación de este calibre son casi inimaginables. Se estima que el costo total de la fuga superó los varios millones de dólares. ¿Crees que una fuga así pudo lograrse solo con la corrupción del personal del penal, o es evidencia de una complicidad a niveles mucho más altos del gobierno mexicano? Déjanos tu teoría en los comentarios y comparte este video para conocer más opiniones. La noche del 11 de julio, todo estaba listo. Cuando el Chapo se agachó por última vez detrás de la pared de la ducha, no estaba usando la letrina, estaba descendiendo por un agujero rectangular perfectamente cortado en el suelo de la regadera. El hoyo conectaba con un conducto vertical de 10 metros de profundidad, equipado con una escalera. Al llegar al fondo, se encontró con el inicio del túnel. Allí lo esperaba la motocicleta sobre rieles. Se subió y aceleró, recorriendo el 1,5 kilómetros de distancia en cuestión de minutos. El viaje debió ser surrealista, pasar del confinamiento de una celda de máxima seguridad a un pasaje subterráneo iluminado que lo llevaba directamente a la libertad. Al final del túnel, otra escalera lo condujo al interior de la casa en construcción, donde un equipo de sus hombres más leales lo esperaba para continuar la huida por tierra. En el centro de control del altiplano, la inacción fue sospechosa. Pasaron 39 minutos desde que Guzmán desapareció de la vista de la cámara hasta que los guardias finalmente entraron a su celda y descubrieron el agujero. Para entonces, el Chapo ya estaba lejos. Se activó el código rojo, se cerraron las carreteras y se desplegó un operativo masivo de búsqueda en la zona, pero era demasiado tarde. La primera parte de la fuga había sido un éxito rotundo. Guzmán fue trasladado por tierra hasta una pista clandestina en el estado de Querétaro, donde 2 avionetas Cessna ya lo esperaban. Abordó una de ellas y despegó hacia su refugio seguro, las montañas del Triángulo Dorado, la región entre Sinaloa, Durango y Chihuahua que ha sido el bastión del cartel durante generaciones, un territorio que él conocía mejor que nadie y donde el ejército mexicano tendría pocas posibilidades de encontrarlo. La fuga del altiplano fue mucho más que la escapatoria de un criminal. Fue una humillación de proporciones épicas para el gobierno de México. Demostró que el poder del cartel de Sinaloa era tan grande que podía penetrar y doblegar a la institución más segura del país. La noticia le dio la vuelta al mundo, consolidando la leyenda de El Chapo como un maestro del escapismo, una figura mítica, casi un héroe folclórico para algunos. Pero su libertad tendría un precio. La vergüenza internacional obligó al gobierno mexicano a lanzar la cacería humana más grande de su historia. Durante 6 meses, el Chapo vivió a salto de mata en la sierra, protegido por su gente pero acosado por las fuerzas especiales de la Marina. Su propia soberbia lo llevaría a su fin. En su afán por contar su historia, contactó a la actriz mexicana Kate del Castillo y al actor estadounidense Sean Penn para una entrevista secreta, un encuentro que ayudó a las agencias de inteligencia a triangular su ubicación. Finalmente, en enero de 2016, fue recapturado en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, no sin antes un sangriento enfrentamiento. Su segunda y última aventura en libertad había terminado. La verdadera historia de la fuga de El Chapo es un testimonio escalofriante del poder del crimen organizado. Es una crónica de ingenio, audacia y, sobre todo, de una corrupción endémica que debilita las estructuras del Estado desde sus cimientos. El túnel no fue solo un pasaje físico hacia la libertad, fue un símbolo de cómo, con suficiente dinero e influencia, cualquier barrera, por alta que sea, puede ser derribada desde adentro.
La leyenda del escape vivirá por siempre, no solo como la hazaña de un hombre, sino como la radiografía de un sistema vulnerable. Las historias del narcotráfico a menudo superan la ficción, revelando las complejas redes de poder que operan en las sombras de nuestra sociedad. Para seguir descubriendo estas crónicas que definen una era, asegúrate de estar suscrito al canal y de activar la campana de notificaciones. Tu apoyo es crucial para que podamos seguir investigando y contando la verdad, sin importar lo incómoda que sea.